caso de The Toy Box Killer. Una mujer desnuda y con un collar de perro en el cuello corría calle abajo pidiendo ayuda en Estados Unidos en la localidad de Truth or Consequences. Su cuerpo presentaba toda clase de cortes, laceraciones, moretones. Sus muñecos y tobillos indicaban que había estado por mucho tiempo atada, ya que presentaba muchos moretones. Mientras ella huía toda despavorida con miedo de que sus secuestradores la raptaran nuevamente, intentó pedir ayuda deteniendo un vehículo, pero la mujer que la vio no la quiso socorrer. Fue entonces cuando Cynthia Vigil divisó una casa, golpeó fuertemente y se encontró con el matrimonio Bright. Cynthia aún estaba en estado de shock y narró a la pareja el calvario sufrido a pocas manzanas del domicilio, en un remolque de tortura y a manos de David Parker Ray, el bautizado como Toy Box Killer. Construyó un búnker de castigo, su caja de juguetes o Toy Box, donde realizaba prácticas sadomasoquistas con sus víctimas. Cuando la policía llegó a la casa de David, no encontraron a nadie, pero otra patrulla los detuvo en la carretera mientras ellos buscaban a Cynthia, puesto que no querían dejar testigos de sus crímenes. Pero fue demasiado tarde porque la policía ya había encontrado su centro de torturas. Pero ¿quién era David Ray Parker? David nació en Belén, Nuevo México, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 1939. Lo poco que se sabe de su infancia es que fue abandonado por sus padres y criado por su abuelo paterno. Creció con un profundo trauma de abandono, sumado a los abusos a los que era sometido. Sufrió violencia y agresiones desde muy temprana edad por parte de su abuelo, quien era el que se suponía cuidaría de él. Cada que David no se comportaba como él esperaba, empleaba castigos severos. Siendo que nadie más veía por el bienestar de este niño, él realizó estos actos contra David en innumerables ocasiones. Esa forma de vida y de aleccionar a palizas llevó a David a tener una perspectiva diferente de las personas, y eso tuvo un impacto enorme en su forma de relacionarse con los demás, al punto de ver la violencia y los golpes como algo necesario en su día a día, lo que lo orilló a someterse a la pornografía y el bondage desde su adolescencia. Y es ahí donde la violación, el rapto y la tortura empezaron a causar en él una extraña clase de obsesión, puesto que sería su única manera de encontrar placer. Además de esto, también abusaba de la ingesta de alcohol y otras sustancias, pero aún así logró graduarse del Instituto de Secundaria de Pali, Albuquerque, en 1957. 2 años después, se casó con una vecina del pueblo e ingresó en el ejército de los Estados Unidos. Su especialidad, la mecánica aeronáutica. Pero su forma de ver el placer sexual lo llevó al fracaso de su matrimonio y se divorciaron en 1961. Poco después se casó por segunda vez, pero se divorciaron a los 6 meses. Nuevamente, sus abusos y sus exigencias en la intimidad fueron la causa de su separación. En el año de 1966 se casó por tercera vez con Glenda Burdine y con ella tuvo una hija, Glenda Jean. Pero una vez más, sus exigencias íntimas terminaron por acabar con su matrimonio y se divorció por tercera vez. Luego de su último divorcio empezaron los secuestros, las torturas y las violaciones. Y es así como nace el hoy conocido como The Toy Box Killer, o el asesino de la caja de juguetes. Nadie se podía imaginar que aquel ciudadano respetable, genio de la mecánica, profesor y miembro respetable de su comunidad, escondería en realidad a un asesino serial sádico que disfrutaba repartir dolor, rebasando todos los límites detrás de esa fachada tan pulcra. David era un hombre de aspecto un tanto pintoresco, muy alto y delgado, lucía un cabello gris muy llamativo, con una voz muy suave que lo hacía parecer más amable de lo normal. Hasta que Cynthia logró escapar de aquel remolque del terror, las autoridades contabilizan más de 60 víctimas que pasaron por aquel lugar. De hecho, tan grande era el interés de David por las mutilaciones, que compró libros de anatomía humana y de tortura tanto física como psicológica, y a partir de ellos escribió su propio manual del torturador. A lo largo de sus páginas, el asesino recordaba que una mujer hará o dirá lo que sea para liberarse de la tortura. Patear, morder, gritar, amenazar, arañar, correr, mentir, ofrecer dinero, rezar, ofrecer sexo y esperar una oportunidad. Además, añadió una serie de excusas típicas
o historias tristes. Entre las justificaciones que la víctima pondría, destacó las siguientes: se encuentra con su periodo, está embarazada, tiene una enfermedad venérea o SIDA, sus hijos están buscando trabajo, tiene un bebé o un padre enfermo, sufre de claustrofobia, su marido ha fallecido, tiene problemas del corazón o que tiene que ir al colegio. Pero no dejes que te engañe, decía él. Si vale la pena raptarla, vale la pena mantenerla cautiva. Debe ser sometida a hipnosis antes de que sea liberada. Nunca confíes en una cautiva encadenada, escribía. Cuando David se refería a la hipnosis, en realidad hablaba del proyecto Control Mental MK Ultra que la CIA puso en práctica en los años 50. El torturador trató de emularlo, drogando a sus víctimas a las que previamente secuestraba y a veces terminaba por liberar, aunque solo en contadas ocasiones porque la mayoría morían tras las interminables sesiones de tortura y eran arrojadas en un lago. En los últimos años, Parker Ray no estuvo solo. Para cometer sus prácticas sexuales sadomasoquistas junto a él, su novia Cynthia o Cindy Lee se convirtió en su ayudante y máxima cómplice. En un terreno de su propiedad y al lado de su vivienda, la pareja acondicionó un remolque de camión, lo insonorizó e incorporó en su interior todo instrumental necesario para los sacrificios. The Toy Box, o la caja de juguetes como la denominaban, tenía un decorado de lo más tétrico. Del techo colgaba un candelabro con forma de cráneo. Las estanterías estaban repletas de agujas, tenazas, pinzas y multitud de material quirúrgico. Al fondo del habitáculo había una cama obstétrica donde inmovilizaban a sus víctimas. También contaban con látigos, correas, cadenas, poleas, abrazaderas o sierras. Habían construido una auténtica caja de la muerte. La última víctima que salió con vida de ahí, Cynthia Vigil, jamás pudo olvidar las horas que pasó en compañía de David y Cindy. Eran las 10 de la mañana del sábado 20 de marzo de 1999, cuando la joven prostituta de profesión caminaba en busca de algún cliente. Desde el otro lado de la calle, David le hizo señas para que se acercase, acordaron sexo oral a cambio de una cantidad de dinero y Cynthia se subió al vehículo. Tras realizarle una felación, David sacó una placa de policía y la amenazó con detenerla. Intentó ponerle las esposas, pero Cynthia se resistió hasta que Cindy la dejó inconsciente con una descarga eléctrica. Ahí fue cuando la trasladaron a la casa, la desnudaron y la pusieron un collar de perro alrededor del cuello. Del techo sobresalían varios ganchos y cadenas, la encadenaron a una de ellas y le pusieron una grabación. La cinta que sonaba era la propia voz del asesino. Le gustaba grabar discursos sadomasoquistas para luego torturar a sus víctimas. Unas cintas que por cierto fueron claves dentro de la investigación para poder conocer el número de víctimas, o por lo menos un aproximado de ellas. Parte de lo que Cynthia recuerda que había en esas grabaciones eran palabras como "has sido elegida", "seleccionada por tu cuerpo y por tu aspecto", "me gusta el sadomasoquismo, así que cuando siente esa urgencia voy por una chica", "ambos sabemos para qué te hemos traído, tus muñecas y tobillos están encadenados y estás amordazada, porque no te gustará como lo hago, te quedarás aquí desnuda y encadenada, estarás colgada del techo por las muñecas y te azotaré muy fuerte, con palmetas, cuerdas, látigos, gatos de 9 colas o con lo que me plazca. Esto era parte de las grabaciones con la que torturaban a Cynthia y a todas sus víctimas. A través de estas cintas también se conoció que hubo más personas involucradas en estos crímenes atroces. Estas personas jamás se enfrentaron cargos puesto que no fueron identificadas. Se sabe que se presentaron al lugar para presenciar los actos de tortura hacia las víctimas, entre ellos incluidos la zoofilia, ya que eran obligadas a tener relaciones con perros, lo que también incluía crueldad animal entre sus crímenes. Durante la grabación se escuchaba a David decir: "¿Qué otra cosa puedo hacerte? Voy a usar una máquina de electroshock. Dicen que soy frío y que no escucho, que trato a las personas como objetos para sentir placer. Y supongo que tienen razón, hasta cierto punto.
He traído 37 mujeres con el mismo objetivo, o puede que algunas más, pero ninguna ha escapado. No lo consiguieron. Tú no serás la excepción. En cuanto termine esta grabación, tendrás una oportunidad excelente para suplicarme que te libere. Me encanta cuando ruegan y suplican. Durante 30 minutos, Cynthia supo lo que la esperaba. No solo la habían secuestrado, sino que terminaría siendo violada, golpeada, vejada, torturada, mutilada y seguramente asesinada. El rol que debía interpretar para sobrevivir era el de esclava sexual. Aquello sería su única salvación. La primera parte de la tortura fue psicológica. David y Cindy le mostraron centenares de fotografías de mujeres encadenadas y sodomizadas. Tras aquello comenzaron las descargas eléctricas durante varias horas. Al día siguiente la llevaron a la habitación que llamaban The Dirty Room o el cuarto sucio, donde la colgaron del techo mediante un sistema de cadenas y poleas. Una vez suspendida en el aire, le realizaron toda clase de abusos con juguetes sexuales y laceraciones con látigos y cuerdas. Lo peor estaba aún por llegar. Cuando le nombraron la caja de juguetes, Cynthia sabía que aquello podía ser su fin, que iba a morir. A la mañana siguiente, y aprovechando que David tenía que salir de la casa y que su captora se había olvidado las llaves de sus cadenas en una mesa cercana, la joven intentó liberarse. Pero cuando estaba a punto de conseguirlo, Cindy la descubrió y comenzaron a forcejear. Cynthia sabía que de ello dependía su vida. La secuestradora clavó un picayelo en el cuello de la víctima, pero esta logró echar mano de una lámpara y rompérsela en la cabeza. A partir de ahí, la escena en la que describíamos al inicio, una mujer desnuda, ensangrentada y gritando auxilio en plena calle. Cuando Cynthia relató al matrimonio Bresch los hechos, llamaron inmediatamente a la policía. Tras ver a la mujer y recabar información de lo sucedido, enviaron una patrulla hasta la vivienda de David y Cindy. Tras la detención de la pareja, el FBI se hizo cargo de la investigación y empezó a unir piezas de un rompecabezas que parecía no tener sentido. Sobre la mesa habían varios cadáveres encontrados en el desierto, numerosas desapariciones inexplicables y algunas prostitutas que alegaban haber sido torturadas pero no recordaban lo que les hicieron. También se descubrió que David no solo contó con la ayuda de su pareja, sino que también tuvo dos cómplices más, entre ellos su hija Glenda Jean y un tal David Jensen. Entre los cuatro seleccionaron mujeres, la mayoría prostitutas, para que The Toy Box Killer se divirtiera con sus actos sádicos. Durante los juicios se revelaron los horrores que habían cometido y la extensión de su sádica actividad. David finalmente fue condenado a 223 años de prisión, pero murió de un ataque cardíaco bajo custodia policial. El legado aterrador de The Toy Box Killer inspiró la creación de la película Saw o El juego del miedo y dejó una marca indeleble en la historia del crimen.